La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto compartir en este tiempo de Pascua una reflexión más. En base a la palabra de Dios, al magisterio de la Iglesia, el Señor nos va enriqueciendo día tras día. Gracias por su sintonía, usted que me escucha a través de la radio católica La Voz de Suyapa, usted que me ve a través de Suyapa TV. Bueno, allí en pantalla va a aparecer el número telefónico, los que me escuchan en la radio, si quieren vivir un proceso de acompañamiento a nivel de dirección espiritual, de consejería, 33 51 23 93, lo damos de manera virtual. Eso es importante porque todos necesitamos acompañamiento, todos. Yo tengo mi director espiritual, entonces es buscar del Señor. Hoy quiero hablar acerca de reconociendo la voz de Dios. Hay muchas voces hoy en día, pero ¿cómo reconocer la voz de Dios en mi vida? Bueno, en primer lugar creo que es fundamental acercarnos a la Sagrada Escritura, y siempre es hermoso ver cómo la palabra, el propio Jesucristo, nos va educando en esto, en reconocer su voz. Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Voy a leer del versículo 25 al 27. San Juan capítulo 10, versículo 25 al 27. Como siempre, sugiero que usted tenga una Biblia a mano. Y si quiere subrayar los textos, hágalo, no hay ningún problema. Si quiere anotar algún contenido de lo que yo voy compartiendo, hágalo con total libertad. Me encontré el otro día a una señora muy simpática que me dijo: mire, yo estoy coordinando un grupo de oración de mujeres y le veo en la noche y yo agarro mi libreta, dice, y lo anoto allí algunos textos, a veces grabo un audio, me dice, porque quizás tengo que dar una reflexión, porque entonces hago algunos apuntes, me dice, y me pregunta: ¿usted cree que eso está malo? Le digo: ¿por qué va a estar malo? No está malo. O sea, magnífico. Así como yo le digo, lo que yo preparo es que porque leo un artículo, porque sigo a un teólogo, porque escucho al padre fulano y todo eso, voy tomando una idea y todo esto, y luego le doy forma conforme a la inspiración que a mí me está dando el Señor. Entonces es válido. ¿Cómo reconocer la voz de Dios en mi vida? ¿Cómo hacerlo? San Juan capítulo 10, versículos del 25 al 27. Jesús les respondió: les he dicho y no me han creído. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre lo demuestran claramente, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Palabra del Señor. A mí este texto me llamó la atención cuando estaba preparando esta reflexión sobre reconocer la voz de Dios en mi vida, que dice Jesús: pero es que ustedes no me reconocen, porque ustedes no son ovejas mías. Entonces, para reconocer la voz de Dios, debo de aprender a entender que Jesús es mi pastor, que Él es el que me va guiando, que Él es el que me va dirigiendo en mi existencia, y que este Jesús pastor siempre tiene algo que decirme, siempre tiene una palabra, y por eso dirá Jesús en el versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz. Es como una característica. La característica del discípulo de Cristo es que tiene que aprender a escuchar la voz de su pastor, de su maestro. Entonces hay que afinar el oído. Hay que afinar el oído espiritual. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y luego dice, ellas me siguen. ¿Y por qué siguen? No porque simplemente el Señor las conoce, sino porque ellas son capaces de distinguir la voz de su pastor, la voz de Jesús. Tanto que hablar de este tema. En el mundo de hoy hay muchas voces que muchas veces nos confunden, voces que nos mienten, voces que se hacen pasar por la voz de Dios y es la voz del diablo.
Una de las grandes necesidades que tenemos hoy como cristianos católicos es aprender a discernir en medio de tantas voces que me hablan. ¿Cuál será la voz de Dios? Discernir esto es como la misión de cada uno de nosotros. Y para reconocer la voz de Dios yo tengo que discernir a la luz de la palabra, a la luz del magisterio de la iglesia, discernir todos estos acontecimientos, todo esto que veo, que vivo en este mundo, que aunque no soy del mundo, pero estoy en el mundo y el mundo me ofrece esto, Satanás ofrece esto, la carne ofrece lo otro, pero ¿qué me ofrece el Señor? Hoy en día hay mucho analfabetismo espiritual. Así lo dijo, si no mal recuerdo, el Papa Francisco en uno de sus mensajes. Hay analfabetismo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Hay una vida de poca oración, una vida de poco estudio de la palabra, una vida de poca vida sacramental. O sea, hay como una falta de interés, de conocimiento, de que Dios habla, de que el Señor se muestra, que para eso ha dejado la iglesia. Entonces empiezo yo a interpretar las cosas a mi manera, esto me gusta, esto no me gusta. Reconocer la voz de Dios es entender que soy parte de un rebaño. Para reconocer la voz de Dios me toca entender, como dice Jesús, porque Jesús habla de ovejas y al hablar de ovejas es una oveja, es parte de un rebaño y este rebaño es conocido por el pastor y estas ovejas en rebaño siguen al pastor. Por lo tanto, el rebaño es la iglesia y yo tengo que aprender a entender que el pastor de este rebaño, llamado Jesucristo, a través del vicario de Cristo, León XIV, me dirige, me conduce y que tiene una palabra para mi vida. Por lo tanto, como discípulo de Cristo, no basta con observar los mandamientos, las normas de la iglesia, sino que tengo que adentrarme a una comunión con el Señor, a una relación de interacción más profunda. Por eso es importante el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, lo voy a decir de manera sencilla, tiene varias aristas, por decir así, si nos preguntásemos qué es el discernimiento espiritual. Bueno, lo primero es, el discernimiento espiritual es buscar la voluntad de Dios por sobre mi voluntad, buscar el querer de Dios por sobre lo que yo quiero. Entonces, el discernimiento espiritual es buscar poner mi vida en sintonía con la voluntad del Señor, mi voluntad con la voluntad de Dios. Es el discernimiento espiritual es esa comunión de deseos, mis deseos y los deseos de Dios. El discernimiento espiritual es esa búsqueda continua, esa búsqueda constante, que tiene que ver mucho con la escucha, con la capacidad de escuchar, de distinguir lo que viene de Dios, lo que viene del Espíritu, lo que viene de mí, de la carne, lo que viene del mundo. Entonces, por eso es fundamental el hecho de lograr entender que yo puedo reconocer la voz de Dios cuando coloco a Dios en primer lugar, cuando mi vida gira en torno a su palabra. Si yo estoy deseando, por ejemplo, hacer algo y que va en contra de lo que dice la palabra, pues entonces tengo que reconocer que Dios no está contento con lo que quiero hacer, con lo que he pensado hacer o con lo que realicé, y por lo tanto reconozco que me equivoqué y a eso le voy a poner un nombre, se llama pecado. Por lo tanto vuelvo a la casa del Padre arrepentido. Entonces, en la medida que voy reconociendo la voz de Dios, desde la palabra, desde el discernimiento, junto con la iglesia, me voy educando y voy aprendiendo a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y entonces me promueve a una relación viva, a una relación en apertura, a una relación dinámica con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven en mi auxilio. Date prisa, Señor, en socorrerme. Ven, Espíritu Santo, mira, este es mi sentir, este es mi pensar. Mira que me siento como en una encrucijada. Ven, Espíritu Santo, dame claridad, dame discernimiento.
Porque la palabra discernir viene del latín cernere. Cernere significa distinguir. Por lo tanto, en la medida que yo voy distinguiendo, por eso es un proceso. A mí me toca trabajar en acompañamientos, personas en crisis, matrimonios, familias, acompañamientos para ayudarles a distinguir el camino. Este es el camino de la salvación, este es el camino de la condenación, este camino nos lleva a perder el matrimonio, este camino nos lleva a restaurar el matrimonio, es discernir. Entonces vamos juntos caminando. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a distinguir la voz de Dios. ¿Tú crees que Dios quiere el divorcio? ¿Tú crees que Dios quiere que tú seas infiel? ¿Tú crees que Dios quiere que tú hieras a tus hijos, ofendas a tus padres? ¿Tú crees que eso le agrada al Señor? En la medida que vamos reconociendo esta voz de Dios, mi corazón se va volviendo sensible al amor, se va volviendo sensible a la justicia, se va volviendo sensible a la vida. Por lo tanto, como es un proceso constante, tengo que ir siempre, evitar confiarme, o sea, creer que yo lo puedo todo, que yo lo sé todo, evitar eso. Por lo tanto, tengo que aprender a ser capaz de escuchar, de silenciarme, ser capaz de reflexionar, de aquietarme. Por eso, en muchos casos, para poder distinguir lo que Dios quiere de mí, cómo el Señor se va mostrando, tengo que tomar en primer lugar calma, entendiendo que esto es un proceso, que esto no es con un chasquido de dedos que se soluciona. No, tengo que aprender a ser contemplativo, aprender a guardar silencio, a escrutar la palabra, discernir, a meditar, a buscar conectarme más profundamente con el Señor. Por eso es importante mantener un equilibrio entre el razonamiento, el mundo de las emociones. Mantener un equilibrio, porque mira, ten mucho cuidado con, es que yo siento. No. Yo pienso, también pienso. No solamente siento, también pienso. No solamente soy emociones, soy razonamiento. Para poder entender esto, de reconocer la voz de Dios en mi vida, debo de buscar ese equilibrio entre el razonamiento, el pensamiento, que tiene que ver mucho con el conocimiento, y el mundo de mis emociones. Poner en equilibrio. Por eso siempre se aconseja no tomar decisiones en ese siento, desde las emociones, no. Busco el equilibrio. Es válido sentir, me siento triste, me siento alegre, me siento feliz, me siento contento, me siento como en angustia, me siento con ira. El pensamiento, esto que siento, ¿cómo lo puedo manejar? Esto que siento, ¿cómo lo afronto? ¿Cómo puede ayudarme esto que siento? A ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y si le doy cabida a esto que estoy sintiendo, ¿qué puede producir? Entonces busco el equilibrio, pero buscar el equilibrio implica tomar tiempo para orar, porque no podemos reconocer la voz de Dios sin discernimiento, y no puede haber discernimiento sin oración. Vuelvo al texto, especialmente Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Qué dice? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Mire cómo Jesús habla con propiedad, dice mis ovejas. Entonces yo aquí te tengo que hacer una pregunta a ti. ¿Tú te consideras una oveja del Señor? ¿Por qué? ¿Qué sostiene? ¿Qué te hace pensar a ti que eres una oveja del Señor? ¿Porque vas a misa el domingo nada más? ¿Y cómo llevas tu vida? Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. ¿Te has dejado conocer por el Señor? ¿Has tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Te consideras que eres parte del redil? No porque eres bautizado católico nada más o porque vienes a misa el domingo, sino cómo está tu vida. ¿Tu vida habla de este Dios? Mis ovejas escuchan mi voz, escucho yo la voz del Señor. ¿Me estoy educando o ya me eduqué o sigo educándome en la escucha de la voz del Señor?
amo el silencio, escruto la palabra, tengo mi confesor, tengo mi director espiritual. O sea, todo esto lo voy discerniendo. Porque a veces me encuentro con gente muy simple. Lo voy a decir así con todo respeto. Gente que me dice, ay hermano, mire, yo soy católico, voy a misa el domingo, pero no estoy casado por la iglesia. Y le digo, ¿y por qué no estás casado por la iglesia? No, porque es que... Y buscan evadir la respuesta. Entonces, eso es un cristiano católico a mi manera, ¿no? Soy a mi manera. Entonces acomodo la fe a esto. Y cuando ya alguien te exhorta y te dice, mira, ¿sabes qué? Eso que estás cometiendo es pecado. Eso que estás cometiendo no agrada al Señor. Ven para acá, te vamos a dar un par de catequesis, intégrate a la iglesia, ven, te vamos a acompañar. No, no tengo tiempo, no, es que así estoy bien. Entonces, ahí como que quiero, sí, soy oveja del Señor, pero a mi manera. Y es Jesús quien lo dice. No son las ovejas que dicen Jesús, es nuestro Señor. Jesús, nosotros somos del redil del Señor. Es Jesús quien está hablando. Y dice, mis ovejas escuchan mi voz. O sea, que hay una característica de la oveja del discípulo de Cristo. Es aprender a escuchar la voz del Maestro. Escucharle a Él primeramente. Valorar su palabra. Saber distinguir esa palabra de Jesús Maestro por sobre el resto que pretende ser maestros de nuestra vida. Yo creo que un elemento importante para escuchar a este Jesús es primero la vida eclesial. Para mí es la vida eclesial. O sea, integrado a la vida de la iglesia, integrado a la vida de la parroquia, integrado a la vida pastoral de la iglesia. Para mí eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque el Señor nos va educando, nos va educando. Caminamos en el redil, somos las ovejas del Señor, vamos caminando. Entonces, este caminar en comunidad, en el redil que es la iglesia, me va educando. En primer lugar, me educa ¿a qué? A algo muy importante, a lo que se le llama en muchos casos el silencio orante. El silencio orante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El silencio orante, El Papa Francisco decía una frase: el silencio orante nos prepara para el encuentro con Dios. El silencio orante. Silencio interior, ese es el silencio orante. Por eso, caminar en el redil, caminar en la iglesia, me va educando. Por eso a veces me preocupa cuando me invitan a predicar a alguna comunidad, algún movimiento apostólico, y son cantos, oración, bla, 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 bla. Y luego la predicación. Y yo he tenido que decir, no, vamos a hacer silencio. El silencio orante. Y podemos tomar una frase del Evangelio, una frase de la salmodia, de los salmos, y en base a esta frase vamos a hacer silencio. Y nos calmamos, nos tranquilizamos, porque ese es el sentido de la vida de fe. El sentido de la vida de fe es que cada cosa tiene su momento, pero esto de aplaudidera, gritos, cantos, porras, pero sin silencio no tiene sentido, es pura emoción. Ojo, pensamiento, razonamiento, emoción, equilibrio. El silencio nos propone, nos lleva a un equilibrio. Entonces, el silencio orante. Para luego, este silencio orante lo que produce es una escucha atenta. Una escucha atenta. Esta escucha atenta que nos lleva a decir como Samuel, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero primero es el silencio, la quietud interior, sosegarnos, tranquilizarnos, para luego escuchar. Por eso, por ejemplo, en la liturgia se habla de los silencios litúrgicos. ¿Por qué? Porque el silencio es pausa, quietud. No es un aceleramiento de ahora esto, lo otro aquí. No. Pausa, quietud, silencio, tranquilidad, paz, serenidad. Ese es el silencio orante,
el silencio activo, esto, el silencio orante, para luego una escucha activa. El Señor me va educando en la escucha. ¿Y por qué me va educando en la escucha? Porque yo me voy educando en el silencio orante, porque yo decido aprender, yo pongo de mi parte. Esto es un proceso. No lo estoy diciendo que uno lo aprende rápidamente, no. Por eso es que mira, para reconocer la voz de Dios, como dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo tengo que apartarme del ruido. Debo de apartarme del ruido, del ajetreo, de la prisa, ¿eh? Y no me refiero solamente al ajetreo externo, a la prisa externa, al ruido externo. No, el ajetreo, la prisa y el ruido interno que me cargo. Por eso siempre es importante entender que hay momentos claves para orar que nos impulsan a reconocer la voz de Dios. La mañana, la noche. La mañana, abrimos los ojos. Quizás a una hora muy temprana, te levantas de tu cama, te vas a tu lugar de oración en esa paz, en esa serenidad, en esa tranquilidad. La noche, en el silencio de la noche, antes de irte a la cama, te sientas en tu lugar de oración y haces lo mismo. Todo eso es importante. Muchos de nosotros no lo hacemos porque vivimos en el mundo del ruido, porque vivimos bajo el mundo del ajetreo, bajo la dimensión de la prisa de esta cultura de hoy. Entonces, por eso nos hace falta profundizar más en esta palabra. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo estoy interesado por escuchar la voz del Señor, por lo tanto voy a poner de mi parte. Estoy en este tiempo pascual, entonces voy a buscar ese clima de silencio, ese clima de reflexión, tomar una actitud orante, donde internamente me preparo y también externamente. Por eso la oración no es un esfuerzo humano. La oración es una obra del Espíritu Santo en la medida que va encontrando en mí docilidad, interés, apertura, pues en esa medida el Espíritu Santo me va llevando a aprender a amar la revelación, aprender a entender, a captar este anuncio, esta buena nueva de Cristo, aprender eso. Entonces voy acogiendo, ¿por qué? Porque el Señor me va mostrando, me va revelando lo que Él quiere para mí. Así que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida, pensemos un poco en lo que le estoy compartiendo. Hay que buscar momentos de soledad, hay que buscar momentos de quietud, para que entonces podamos saber entender que Dios me quiere hablar y reconocer esa voz de Dios en mi vida como Jesús, que es el buen pastor. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.